yo tengo impresiones muy generales. En todo caso, la única aproximación que podría ser hacia la música, la única, digamos, el único aproximamiento tendría que ver un poco con el hecho de la música como correlato de de las gestas, digamos, sociales que ha tenido, digamos, el siglo XX, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en la música, por ejemplo, pre-Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, tenían un correlato que tenía que ver un poco con, digamos, con la vida social del momento, ¿no? La música básicamente es eso, ¿no? El correlato de la vida social del momento, ¿no? Por eso que están los géneros, ¿no? Los géneros musicales tienen que ver un poco con la vida social del momento, ¿no? O sea, el punk, la salsa tienen que ver con ciertos momentos, digamos, que tienen que ver, ¿no? Con la vida social, con los movimientos sociales. Yo quería aproximarme, hace poco vi el documental de la reforma agraria, donde precisamente la música es un elemento ausente, ¿no? De todo el documental, un documental que es bueno en la medida que te interpela, ¿no? Y que trabaja muy bien el correlato visual, cinematográfico, durante los años de la reforma agraria, ¿no? Las películas peruanas que se hicieron en ese momento, gracias al apoyo, digamos, fuerte del Estado en cuanto al plano cultural, ¿no? En cuanto a la difusión cinematográfica, pero también lo hizo en el plano musical, ¿no? Y en el plano musical es una de las grandes ausencias, en ese sentido, en el documental. Yo sí quería, digamos, preguntarte, en el caso de los momentos políticos, las reformas o las revoluciones sociales que han marcado no solo en el país, sino en América Latina, que han tenido su correlato musical, la música asienta, interviene, digamos, tiene que ver con el hecho, ¿no? Digamos, mostrar una sensibilidad del acto político mediante la música. ¿Es eso cierto? Durante el gobierno de Velasco se hizo mucho, y hasta ahora se habla del gobierno de Velasco porque Velasco impulsó mucho el plano de la música popular, ¿no? Fundamentalmente de la costa porque él era costeño, era criollo, era jaranero, le gustaba mucho la música criolla. Tan es así que los himnos musicales criollos hasta hoy en día perviven, ¿no? Uno de ellos fue el himno musical de la gesta futbolera que nos llevó al Mundial después de 36 años, ¿no? Que fue gestada durante este gobierno de reforma militar, ¿no? De Velasco. Entonces mi pregunta, o un poco la idea digamos, de este diálogo sería un poco, digamos, que si la música, ¿no? En sí ayuda a sintonizar mucho, digamos, lo que son las políticas o los gobiernos políticos con la ciudadanía, ¿no? Ah, bueno, ¿Sintonizan o no sintonizan, no? sí, bueno, has relacionado la música con la política. Pero antes de entrar en detalle a ese tema, efectivamente quisiera tocar el aspecto como manifestación cultural. El ser humano, y eso lo sabemos a través de la historia y la prehistoria, el ser humano desde 20.000 años, hace 20.000 años, ha podido desarrollar una cualidad artística. De hecho, las pinturas rupestres son una manifestación de ello, ¿no? Esa sensibilidad que es inherente al ser humano, lo vemos en una serie de registros arqueológicos. Y la música también es un aspecto que por las evidencias arqueológicas nos podemos remontar, por lo menos para el caso peruano, hasta la época de Caracas, ¿no? Sí, se encontraron Con las elementos, clásicas, ¿no? Quenas labradas, etcétera, etcétera, ¿no? Que eran
mesotraversas, ¿no? Porque la boquilla estaba en la mitad de la... Pero entonces, como manifestación artística, la música te genera, bueno, el ser humano es evidentemente un ser sensorial y de interpretación de la realidad. Interpreta la realidad a través de los sentidos, etc. Pero también con la manifestación artística que ha desarrollado, y entre ellos vuelvo a decir la música, le da sentido a su existencia, le da sentido a la vida, le da un contexto a todo el desarrollo de su vida. Y efectivamente todos los aspectos de la sociales van acompañados de música. En el mundo prehispánico todo ha sido a través de la música y en general de los aspectos festivos, ¿no? Las reuniones, evidentemente el ser humano es un ser gregario y tanto la sobrevivencia como cualquier aspecto social desarrollado evidentemente con la particularidad de cada sociedad va acompañado de la música, ¿no? Entonces ya es otro tema entrar sobre cuestiones técnicas ya musicales, etcétera, ¿no? La música entonces en ese sentido se convierte como un elemento de arraigo y de que caracteriza a una sociedad. Por ende, es parte fundamental de la identidad de la persona. De la identidad y evidentemente de la sociedad donde se produce este tipo de música que lo caracteriza, lo individualiza y lo hace parte de su identidad, evidentemente en un proceso de renovación permanente, ¿no? Así que la música, evidentemente, tanto en el mundo prehispánico, en todo el mundo, ¿no? Las manifestaciones artísticas, incluso te acuerdas del filósofo que hablaba sobre oculta filosofía, ¿no? ¿No? Y cómo, ¿cómo se llamaba el filósofo? Que escribió Oculta Filosofía y en donde describía cómo incluso algunos aspectos, inclusive místicos de la música, en donde a los muertos les cantaban porque creían que a través de la música podrían revivir, ¿no? Ahora, sí, todos los procesos, como te decía, van acompañados van acompañados de elementos que permiten al ser humano aprender el objetivo de cualquier evento social a través, evidentemente, de los sentidos. Y la música forma parte de esa estructura que permite tanto lenguaje de códigos, imposición, manifestaciones tradicionales, etcétera, etcétera, y la música se incorpora también como parte de ese proceso que se renueva permanentemente, ¿no? Entonces, como tú, claro, durante los procesos sociales se va acompañado siempre de la música. Mira, incluso las guerras, ¿no? Como decirte eso nomás ya, digamos, también tiene una particularidad. Todos los procesos sociales, las manifestaciones, como te digo, tienen un contorno musical porque permite que el mensaje, a través de los sentidos, quede en las personas, ¿no? Y evidentemente, como te decía, también es parte de la construcción de la identidad. Así que eso creo que es la música. Ahora, los procesos sociales ligados a las manifestaciones, a los, como decías, a la revolución de Velasco, también, ¿no? Seguramente tú sabes más del tema, pero sospecho de que hay también un contexto musical que acompaña, de hecho, todas las manifestaciones desde la Revolución Cubana, ¿no? Todo ha sido siempre, la política de la propaganda ha venido evidentemente sostenida sobre un tema musical
que acompañaba, pues, ¿no? ¿no? Todo en todo sentido, no solamente del siglo XX con las revoluciones, sino desde mucho antes, ¿no? Claro. Así que, ¿no? Y entonces está permanentemente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Así que la música es un aspecto fundamental, parte de la identidad, parte también de nuestro ser cosmopolita, porque evidentemente recibimos influencias externas y todo, y ¿no? Y ahora sucede un fenómeno importante porque si bien ya con la música formalizada, ¿no? A través de un registro, la música permanece, ¿no? Es ya traspasa la límite del tiempo, ¿no? Y ahora con el registro digital, la memoria, la música es permanente y la memoria está ahí, o sea, es vigente. Puedes escuchar música francesa de los años 30 como música de cualquier época y de cualquier territorio a nivel mundial, ¿no? Claro. Y no pasan de moda, ¿no? Porque están vigentes ahí. Bueno, eso, digamos, como preámbulo para claro, entrar al tema ya de lleno de la música, ¿no? Porque definir, por ejemplo, y ahora yo te hago la pregunta... Fronteras o parámetros. Si una música es mejor que otra, es bien, también es un tema que pasa por el tema cultural, ¿no? Sí. Entonces, no hay... nosotros ya desde el aspecto cultural no establecemos parámetros que puedan establecer niveles discriminatorios sobre si una música es mejor que otra, ¿no? Evidentemente todas las manifestaciones musicales y culturales, por ende, son producto de un proceso particular. Entonces, ¿qué es mejor? Evidentemente cada persona tendrá su opinión sobre qué es mejor o qué es peor, porque evidentemente cada persona tiene una sensibilidad particular. Entonces ahí evidentemente entramos ya a cuestiones ya personales, ¿no? Por ejemplo, para ti, ¿qué sería mejor? O por lo menos una persona se decanta hacia determinado tipo de música, ¿no? Claro. Bueno, has tocado varios aspectos. En cuanto a la cita del filósofo, creo que recuerdo que era, ¿no? Y la importancia de la música, la trascendencia y incluso la profundidad, incluso en ciertas culturas, ¿no? ¿No? Y sobre todo en ciertas religiones que son fundacionales, principalmente en Occidente. No sé si te referías a Jean-Luc Nancy, ¿no? Jean-Luc Nancy tiene un ensayo titulado Noli Me Tangere, ¿no? Que son las palabras ¿no? Una frase judía, que es supuestamente la frase que Jesús dice a Lázaro para que Lázaro se levante, ¿no? Es la música que le canta, y Lázaro, a través de esa música, esas palabras sagradas que Jesús emite en su oído y le canta y le susurra en el oído, Lázaro se levanta entre los muertos, ¿no? Y revive para, digamos que eso es uno de los mitos fundacionales, ¿no? Dentro de la doxa cristiana que fundamenta pues el catolicismo en general en Occidente, ¿no? O sea, un poco tiene que ver un poco también la trascendencia, incluso en algunas culturas, en algunas religiones, ¿no? La importancia que tiene la música, ¿no? También aludías al tema en el mundo prehispánico, ¿no? Digamos, en las excavaciones y todo, ¿no? Que se hacen, ¿no? Y que reescriben la historia a cada momento, es lo que Levi-Strauss pues, nos decía, ¿no? En verdad, lo que tiene que ver con la historia de 10.000 años atrás, antes de la fundación de la ciudad y todo, es lo que él llamaba historia caliente, pues, ¿no? Es la historia que recién sale y que nos permite una relectura, ¿no? de todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que también tiene mucha trascendencia porque en el decurso histórico del país, ¿no?
como bien dices, ¿no? La música que estuvo presente, ¿no? En las culturas prehispánicas y cuando, ¿no? Es una música que aún pervive, que a pesar de 300 años de colonia, a pesar de 200 años de república, ¿no? La música prehispánica todavía no se apaga, el eco de esa música todavía sigue permaneciendo, ¿no? Digamos, y llega hasta nuestros días, ¿no? Y que nos permite tener un lazo de unidad con lo que fuimos, ¿no? Con nuestros ancestros, lo cual nos permite tener una identidad. Entonces yo ahí sí quería hacer precisamente un punto, ¿no? De lo que tú señalabas, para, digamos, diferenciar y no confundir los tópicos entre la música como identidad, ¿no? Que nos engloba, que nos hace fuertes, que, como sociedad, y la música, digamos, de gusto individual, ¿no? Que tiene que ver con una identidad individual y que eso nos permite también diferenciarnos. Eso es fundamental. Pero para lo que nos convoca un poco esta conversa era la música como identidad, digamos, que nos engloba y que nos une, ¿no? Hablaba un poco de la reforma de Velasco y hablaba, en verdad yo en el fondo quería un poco, no había precisado hace un momento, pero lo hago ahora, era un poco en el sentido de que la música, si bien nos engloba, nos une, nos representa como identidad social, ¿no? Como identidad ¿no? Como sociedad, digamos, los gobernantes de turno, si no respetan esto, o si no entienden, o no tienen la sensibilidad, digamos, para, digamos, respetar, en este caso, la cultura musical de una sociedad o de un país, es muy difícil, digamos, para que vean lo importante que es muy difícil conllevar esto, ¿no? Un poco yo tengo la impresión, en ese sentido, incluso, hablaste de Cuba, ¿no? Cuba tuvo un proceso, un poco mi pregunta, tuvo un proceso revolucionario también, que es la revolución de Fidel Castro. Pero Fidel Castro y toda esa izquierda latinoamericana que llegó en su momento, en fin, ¿no? En todas sus matices, en todas sus variantes, ¿no? Digamos, a tumbarse el orden económico establecido en Cuba, que era el orden, Cuba era, digamos, el gran casino de Estados Unidos, era un anexo económico de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos, y se mantenía ese status quo en Estados Unidos, y que hacía precisamente, digamos, que la cosa no se desborde, era precisamente un poco, digamos, y lo usaba mañosamente políticamente, era de que Cuba, entre otras cosas, hasta antes de la llegada de Fidel, la revolución, respetaba los códigos culturales, en este caso a lo que nos vamos, a los códigos musicales del país, ¿no? O sea, el país no se, digamos, levantaba porque, ¿no? El país se levanta por un orden económico. Cuando se levanta, la izquierda, mediante Fidel y la revolución toman el poder, obviamente cambian el orden económico, pero hacen algo que creo que es un gran error. Cambian también, intentan cambiar no solamente el orden económico, sino también intentan cambiar, digamos, la identidad cultural y a lo que nos compete, la identidad musical del país, ¿no? O sea, Cuba, que es la cuna, pues, de la guaracha, de la rumba, del son, de la música festiva, que es parte del patrimonio cultural de Cuba, de pronto, con el cambio político, es suplantado. Y viene, pues, la nueva trova, y viene, ¿no? Viene Silvio, viene Pablo Milanés, viene toda esta corriente musical, ¿no? Que como parte del discurso político no solamente llegó a Cuba, sino llegó a toda Latinoamérica, ¿no? Llegó fuertemente a Chile, llegó a varios países, ¿no? Curiosamente acá no, porque acá también hubo una revolución post-revolución cubana, que fue la reforma de Velasco, pero a Velasco nunca le interesó acompañar su revolución con un correlato musical, ¿no? Él sí respetó los códigos musicales del país y, digamos, en ese sentido, digamos, vamos a hablar, hubo sí una sintonía entre lo que fue, ¿no?, el orden político y, digamos, respetando los códigos culturales
y musicales, cosa que por ejemplo en Cuba no se hizo, cosa que también por ejemplo en Chile Allende, con todo lo que quiso buenamente hacer, tampoco hizo, porque también vinieron corrientes musicales que suplantaron las corrientes musicales del país sureño, ¿no? Como parte de su correlato político. El último intento, digamos, incluso aquí en el país, digamos, de tomar el poder, de tener un orden político distinto y económico distinto, que fue la gesta, digamos, alucinada y sanguinaria de Sendero Luminoso. Ellos tampoco hicieron lo que hicieron sin tener ningún correlato musical. El correlato musical, en todo caso, que ellos tenían no tenía nada que ver con, digamos, con la identidad cultural, no del país al que supuestamente ellos querían cambiar, ¿no? Entonces mi pregunta sería un poco en ese sentido, ¿no? Es fundamental, es necesario que se respeten estas identidades musicales, ¿no? Como, digamos, como correlato de un orden político, digamos, de gobierno, ¿no? ¿Es necesario? No sé, ¿cómo lo ves tú? No, Para comenzar, la música está presente en todos los procesos, pero más allá de los vaivenes políticos, porque sabemos muy bien que el pensamiento de las revoluciones, uno de los objetivos era crear una nueva sociedad, y en ese proceso obviamente la música iba a ser renovada, las tradiciones iban a ser digamos, eliminadas, y el nuevo hombre que prometía las revoluciones iba a tener evidentemente también un nuevo contexto, y entre ellos la música también iba a ser renovada o cambiada, digamos, ¿no? Y así, ¿no? Pero digamos, esos son los vaivenes políticos sociales en donde, pero digamos, lo que en el fondo, lo que yo quiero resaltar, que en el fondo tanto la gente, las tradiciones o los grupos revolucionarios que querían cambiar la sociedad, todos, el ser humano, tanto las sociedades tradicionales como los nuevos grupos revolucionarios, todos, el ser humano, todos ellos tenían su música particular, ¿no? Todos tenían su música particular, ¿no? Y es así. Si lo querían cambiar o no, si querían destruir la antigua sociedad y renovarla, pero igual, la tendrían que renovar y habría un nuevo canon musical. Pero me refiero a que la música siempre está presente. Está presente, es permanente, es inherente tanto para las personas de derecha, de izquierda o a nivel religioso. Entonces, a lo que voy yo, y quiero resaltar nuevamente, el tema es que el ser humano tiene esa vocación, ¿no? Esa vocación es algo intrínseco al ser humano. Que la música, por una cuestión sensorial y etcétera, que va acompañado, digamos, con todo un paquete volvemos a hablar del contexto, de que se desarrolle, forma parte y se identifica con el proceso en que está. Si es un proceso revolucionario, tiene su música. Si es una manifestación religiosa, tiene su propia música, ¿no? Ya sabemos cómo el contexto de los templos católicos en que se da el mensaje de Jesús, el mensaje divino, va acompañado de una curiosa amalgama entre arquitectura, sonoridad que te da la arquitectura y la música, evidentemente, ¿no? Esa era muy bien trabajado en el diseño, el impacto que iba a producir la arquitectura, por lo menos de las grandes iglesias católicas europeas, y luego vinieron acá, ¿no? Porque evidentemente el ser humano se encontraba imbuido, pensaba que estaba en el cielo, con los efectos acústicos y con la música. Entonces, pero la música un lenguaje de poder, ¿no? Claro, entonces, pero claro, pero el mensaje está ahí. Claro, está ahí. ¿No? Entonces, la música
evidentemente, como cualquier otro tipo de lenguaje, si bien llena un lado espiritual del ser humano, también es político, en el sentido de que es político porque tú quieres, es político, ¿por qué? Porque transmite un mensaje y porque pretende que ese mensaje sea aprendido por por la sociedad o por el público que tengas tú, ¿no? Entonces siempre todos los procesos, volvemos al mismo tema, están, ¿no? Siempre el ser humano, sea de izquierda, sea de derecha, seas ateo, no lo seas, profundamente religioso, el hombre de la prehistoria o el hombre actual, esta necesidad del espíritu humano de acompañar su, su, su andar en la vida con la música, lo hace particular, creo que es una de las condiciones humanas que lo diferencian eso en la Tierra, ¿no? Entonces, creo que por lo menos ahí. Pero había otro tema que si era mejor o no, porque un poquito estábamos hablando, Claro. y viene a colación un poquito para ir avanzando con los tópicos. Ah, también, Era claro. No, sí, es un tema bastante amplio. si era mejor o era peor. Entonces yo decía, claro. yo decía que lo que pasa es que nosotros ya desde el punto de vista cultural, si decimos que es mejor o peor, cada manifestación cultural es propia, es auténtica, ¿no? Y responde a un contexto particular. Entonces no hay ni mejor ni peor, todas son manifestaciones válidas. Lo que sí, evidentemente, cada ser humano tiene sus particularidades, sus gustos, evidentemente, ¿no? De ahí, por ejemplo, podríamos ya hablar de las experiencias propias, de qué está bien, que nos gusta, que no nos gusta, ¿no? Nosotros como chalacos hemos recibido la influencia de, bueno, todas las grandes rumbas que ha habido pues en la casa, ¿no? Con toda la música cubana que se ha escuchado aquí, con la salsa, ¿no? Y luego, ya, por lo menos, ya con eso como una tradición, nosotros accedimos, por lo menos en mi caso, ya a los años 80, a recibir otro tipo de influencias, ¿no? Que tenían que ver incluso con la música social, con el rock en español, ¿no? Una apertura increíble hacia otros aspectos de la música, pero evidentemente esa permeabilidad que de repente yo la tendría, de repente otra persona no la tendría. Entonces, también depende de la persona, de los contextos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces cada quien tiene su propia historia musical, ¿no? Depende de cuál es su sensibilidad, ¿no? Ahora, justo un poco hablaba de, de la de la memoria, ¿no? De la música, de la memoria musical. Y ahora las nuevas tecnologías permiten a nosotros escuchar música del siglo XIX, música de, no sé, tangos, o sea, de cualquier parte del Perú, del mundo, ¿no? De todas las épocas, escuchar y ver cómo el ser humano se ha desarrollado. Uno puede, ahora, en pleno siglo XXI, ya volver a escuchar toda esa música. Está permanentemente ahí y nunca se va a ir. Yo, de hecho, a mí me parece extraño cómo mucha gente en reuniones siguen escuchando música de los 80, ¿no? Entonces, todo está vigente, ¿no? A mí me parece, tengo esa impresión. Todo está vigente y eso es lo que permite la tecnología actual. La capacidad de que esa música esté ahí, esté permanente, ¿no? Bueno, antes yo en los 80 me iba a Lima y me compraba discos. Entonces tenía que irme hasta allá, caminar por las calles, etcétera, etcétera, por acá. Ahora, las nuevas tecnologías, la música está al alcance de la mano, ¿no? Y entonces claro, yo creo que hay un sentimiento, incluso ya globalizado, mundial, en donde
Ya, bueno, ya esto de la aldea global se habla de los 90, ¿no? Pero en la aldea global musical creo que sí, efectivamente, después de, de Internet y de YouTube, creo que estamos acercándonos por lo menos una concepción del hombre único, mundial, ¿no? Ujú. Que permite ver otras realidades, otras, otra música de lugares menos, que nunca vas a conocer, tal vez, ¿no? ¿Te acuerdas cómo esta productora de música, que produce música a todas partes del mundo, se llama, ¿no? Que compraron los discos de, ¿cómo se llama? Esta productora que te ponía música de jazz, música de África, música de Asia, música Ya, perdón. Putumayo Walk. Putumayo, ajá. Claro. Entonces Putumayo, por Putumayo, ejemplo, claro. te saca música de todas las partes del mundo y con calidad y todo. Claro. Entonces accedemos a estamos accediendo a una realidad en donde el ser humano se ha abierto a todas las realidades del mundo por la accesibilidad. Podemos escuchar música de Tailandia, del África, y entonces nos estamos reconociendo que todos formamos parte de una sola, que nos miramos en el espejo y vemos que por más que que nos distancie miles de kilómetros, estamos nosotros siempre conectados, y que nuestras manifestaciones artísticas muy similares incluso nos convoca a autorreconocernos como seres humanos únicos, ¿no? En medio de por medio de la música. Entonces, y nos acerca la comunicación y todo, ¿no? En ese sentido yo creo que el Internet está favoreciendo hacia una realidad sin tiempo, donde la música, y sin lugar, ¿no? Donde la música tú accedes a cualquier tipo de música. Es un no lugar el espacio, claro. Y claro, ¿no? Como diría, ¿cómo se llama el filósofo francés? Adrián Marouillet. Marouillet, ¿no? Marouillet habla de los no De lugares. los no lugares, sí. Pero esto ya, el no lugar, porque él hablaba de los no lugares físicos, ¿no? Los lugares de pasaje. En este caso es un no lugar sensorial, ¿no? Eso es algo así. Entonces, el ser humano, que nosotros aquí podemos escuchar música de cualquier parte del mundo y estamos permanentes y nos reconocemos, ¿no? Yo creo que ahí el Internet, las nuevas tecnologías han favorecido, y creo que estamos todavía en un proceso único en donde el ser humano unifica sus criterios a nivel mundial ya. Sí, tienes razón. Bueno, nada, es interesante lo que dices y tiene mucho que ver con algo que también, para seguir este hilo de conversación, yo ahí sí coincido y quiero, digamos, en ese sentido, digamos, simplificando un poco el asunto. Hoy en día, vuelvo a lo político, bien con lo que tú dices, pero hoy en día el orden político global también en el que vivimos, es un orden político, digamos, un orden económico también, de consumo, ¿no? Y consumo, ¿no? De hiperconsumo, ¿no? Entonces, el consumo tiene digamos, un valor, ¿no? Un valor de uso, ¿no? Y el propio valor de consumo, que hace que una vez consumido ya ese producto no valga. Entonces, dentro de ese orden económico, hoy en día, por ejemplo, lo consumido ya no vale, ¿no? Ni que consumir otra cosa nueva. Entonces, ese orden económico hace que tú te preguntes sobre ciertas vigencias, ¿no? Entonces, a mí a veces me preguntan, ¿no? Yo que ya estoy pasando los 40 años, ¿qué vigencia puede tener el punk? ¿O qué vigencia puede tener la salsa? ¿O qué vigencia puede tener, ¿no?
o el tango, o el son cubano, o la rumba, o en fin, ¿no? O como tú bien dices, hoy en día que el orden global musical se ha ampliado, con empresas como Putumayo, ¿no? Que te hace escuchar música folclórica del sur de Italia, de principios de siglo, o no sé. Este, y la escuchas y tienes una sensibilidad, o sea, en el orden económico a eso le molesta. Entonces le molesta porque dice el orden económico que tiene un valor de consumo y de caducidad. Dice, lo que ya pasó es obsoleto. Eso es lo que te hace creer el orden económico en el que vivimos. Y no es así. La obsolescencia no tiene nada que ver con la sensibilidad y con el valor de la música. El valor de la música trasciende los tiempos, ¿no? Y trasciende los órdenes económicos actuales, ¿no? Por eso que yo creo a veces que es necesaria esta pregunta que tiene que ver si lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Vigencias? Que tiene que ver con las vigencias, ¿no? Las vigencias, ¿no? Bueno, Obviamente la calidad musical, lamentablemente por este orden económico que nos tiene consumiendo compulsivamente cada día, nos hace caer de pronto en que de pronto la moda es lo vigente, lo actual y en ese sentido lo mejor en contraposición a lo anterior. Entonces, de pronto los chicos hoy en día que no se cultivan musicalmente y de pronto escuchan reggaetón, en fin, asumen que la música anterior, que es menos rápida, que es más cadenciosa, que tiene mayor armonía, eso no es música, o eso está desfasado, o eso. Entonces, claro, esto tiene que ver también, digamos, con un orden educativo, pobre, que el propio orden económico hace que los chicos tengan así, ¿no? Pero, volviendo a eso, digamos, y ahora también tiene que ver un poco lo que tú decías, la música también tiene que ver con ciertas líneas temporales, ¿no? Con ciertos espacios, contextos no determinados, de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de la salsa. La salsa es interesante porque la salsa precisamente nace, ¿no? Cuando, digamos, el orden político cambia, donde nace la salsa, que es en Cuba, en Puerto Rico. Entonces, los grandes músicos, los grandes cultivadores de la salsa, que ya no podían ejercer la propia música que hacían y que es parte identitaria de sus países, tanto de Cuba y Puerto Rico, ellos, por un tema político, tienen que salir del país, tienen que emigrar del país. Caso emblemático es Celia Cruz, que Celia Cruz prácticamente es expulsada de Cuba por Fidel Castro y nunca más vuelve a Cuba, ¿no? Por orden expresa. Hasta hoy en día en Cuba está prohibida escuchar la música de Celia Cruz, una cosa inconcebible, ¿no? Y llega, por un tema político, llega obviamente a Nueva York. Y Nueva York, la gran manzana del mundo, es no solamente pues llega la música, llegan gentes de todas partes del mundo y en ese momento, en ese contexto político, los años 60, que eran años, digamos, fuertes, años socialmente movidos, años de búsqueda, digamos, de independencias y de identidades, digamos, que tienen que ver con luchas contra el racismo, contra la discriminación, contra el apartheid, contra reconocer identidades. Una de las grandes identidades que se forma en la Gran Manzana y que representa a lo latinoamericano es la salsa. La salsa comienza a tener elementos no solamente ya de Cuba, sino de Puerto Rico, de Colombia, ¿no? Económicamente es manejado por un judío italiano, Jerry Masucci, ¿no? ¿No? Y fundan, ¿no? FAN, en fin, que fue una de las grandes empresas de salsa, y que, digamos, le dan una identidad musical ya no a Cuba y a Puerto Rico donde nacieron, sino ya al mundo, ¿no? Y especialmente a Latinoamérica. Entonces la salsa se vuelve un correlato identitario, ¿no? de ser latinoamericano, cuyo eco se escucha hasta hoy en día, ¿no? La salsa obviamente tuvo, como todo género, una época de apogeo que duró cerca de 2 décadas, ¿no? Donde tuvo varios matices. Primero la salsa como rumba, como festejo, como música, ¿no? Luego pasa para un lado social, ¿no? Con Rubén Blades como su principal protagonista,
Y luego ya viene, digamos, una época en donde ya la salsa deja de, digamos, de tener, ¿no? Digamos, debido a influencias musicales de distinto tipo, la salsa ya viene un correlato ya de orden, digamos, romántico, la salsa romántica, la salsa sensual, en fin, ¿no? Pero estamos hablando de casi 3 4 décadas de música salsa que estuvo presente dentro del imaginario, dentro de las identidades como latinoamericanos. Hoy en día es suplantada, digamos, por esta música de consumo que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con... Pero que no ha quitado vigencia hoy en día. Hay nuevos grupos de salsa, hay nuevos cantantes, hay incluso, ¿no? No voy a hablar de actualidad de la salsa porque también tiene que ver con un orden económico en ese sentido, ¿no? No orden económico, sino un orden, digamos, ya los filósofos nos ayudan mucho en ese sentido, filósofos como Steiner, ¿no? En el sentido de que muchos músicos de salsa hoy en día hacen homenajes, ¿no? A Celia Cruz, a Héctor Lavoe, en fin, a los fundadores, a los músicos fundacionales de la salsa, los cantantes fundacionales, lo cual en el fondo revela un poco el espíritu de la época, en el sentido de que en el fondo dejan de lado digamos, su valor como músicos, su creatividad ¿no? Músicos, su talento como cantantes, para hacer homenajes al pasado, ¿no? Y eso está en todas las manifestaciones culturales, no solo en la música, ¿no? Sino no, hacemos manifestaciones al pasado. Hoy en día el mundo está lleno de museos, ¿no? Y eso en el fondo revela un gran pesimismo, ya no, digamos, de la música, sino en general de la humanidad, en el sentido de que nos encontramos en un momento histórico en donde de pronto creemos que ya no somos capaces de hacer algo mejor, ¿no? Pensamos que un Leonardo da Vinci ya no habrá más, pensamos que no. Entonces, volviendo a la salsa, pensamos que alguien como Héctor Lavoe, mejor que Héctor Lavoe, no puede haber, o como Ismael Rivera, o como, ¿no? No puede haber. Entonces, eso tiene que ver no con el talento actual, sino con un cierto pesimismo que está presente no solo en la música, sino en distintos aspectos de la vida, ¿no? No humana, ¿no? En sus distintas manifestaciones culturales, ¿no? Hay un pesimismo que no nos deja ver, digamos, el talento que tienen las personas hoy en día, ¿no? Por eso esta cuestión de mirar al pasado hoy ya se ha vuelto algo, ¿no? Que está en todos los ámbitos, ¿no? Y que no tiene que ver con el talento, ni con la vigencia, sino con, digamos, que tiene que ver con algo, con ciertas actitudes, digamos, de cansancio, de agotamiento, ¿no? Y me parece que este agotamiento, digamos, cultural es un correlato del agotamiento del modelo económico que hoy en día en el mundo hace agua, ¿no? Así que bueno, eso es algo que flota, que yo te lo dejo ahí, bueno, no. Obviamente sé que esta cuestión es breve, pero no. Sí, no sé hasta cuándo. Sí, porque esto obviamente da para largo. Hay varios temas, ¿no? Claro. Pero bueno, ya que estamos hablando sobre estos tópicos, mira, siempre hay que hablar en términos de la realidad y lo que está detrás de la realidad, siguiendo siempre el enfoque, ¿no? Estructural, ¿no? Siempre, porque hay una manifestación que está en la superficie, pero que en el fondo volvemos a lo mismo, ¿no? Que es siempre. Lo que pasa es que nosotros vemos los procesos culturales tales que son procesos auténticos y no tenemos el enfoque maniqueo de bueno o malo, ¿no? Todos los procesos continuos, evidentemente, son producto y resultado del proceso anterior y contextos particulares, evidentemente. Siempre la música, como cualquier otra manifestación cultural, es polivalente. Polivalente significa pues, que tiene varios tipos de valores. Dependiendo de quién lo escuche, dependiendo de la localidad, la comunidad, el auditorio que lo escuche, cada quien le va a dar un valor particular, ¿no? Entonces, en el caso curioso de la salsa, nosotros que hemos vivido, que yo recuerdo todas las manifestaciones salseras aquí, ¿no?
En el Callao se ha vivido mucho y se vive mucho la salsa. Ahora ya bueno, se ha dejado un poco las... No sé si seguirán con estos nuevos grupos de salsa, en donde ha vuelto nuevamente ahora la salsa cubana, ¿no? Pero que, a ver, toda la vida se ha escuchado aquí, ¿no? Se habla, cuántas veces se ha hablado de que Celio González salió en hombros de Hacho, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá se ha vivido mucho de esa música, de las guarachas cubanas, del son cubano, etcétera, 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 ¿no? Como tú bien decías, pero son realidades, ¿no? Son realidades que evidentemente reflejan reflejan el contexto particular de cada época, ¿no? Evidentemente Rubén Blades es un producto de eso también, ¿no? Con la manifestación artística y con profundo sentido social que tenía su música, ¿no? Claro que después él se fue a radicar a Estados Unidos, y terminó siendo actor de Hollywood y dejó el enfoque social, ¿no? Pero bueno, ya es un caso, ¿no? Un caso un poco raro. Pero en el fondo sí, la música, evidentemente, las salsas también tienen su lado industrial, su lado comercial. Su lado de sostenibilidad. Evidentemente, sostenibilidad, y toda sostenibilidad pasa por el lado económico, si no, no es rentable, ¿no? Pero que igual, tú decías, y me parecía interesante, que digamos estamos haciéndole siempre un elogio, un guiño al pasado, ¿no? ¿No? Sí, pues evidentemente algunos que comulgan con ciertos, porque era claro, la salsa ha pasado de ritmos y estilos, y algunos se han quedado con estilos del pasado, ¿no? Claro. ¿No? Y entonces hay todavía mucha gente... Pensar que no se puede mejorar, me parece... Sí, bueno, no sé si mejorar, porque volvemos al tema maniqueo, pero la cuestión es que todas las manifestaciones, para mí, son válidas, permanece, evidentemente, los actores y los que deberían ser la manifestación de esta permanencia, ¿no? De los estilos salseros, porque obviamente estamos hablando de la salsa clásica, ¿no? Claro. Dura, que todavía permanece monoaural, como el caso de este grupo, ¿cómo se llama? De Zaperoco, o Zaperoco, cualquier, ¿no? Pero que seguimos ahí, ¿no? Escuchando los clásicos y los clásicos y los clásicos y los clásicos, pero también este proceso que se da en la salsa se da en el rock, etcétera, ¿no? En todo, que la gente evidentemente sigue escuchando los clásicos, y hay evidentemente un mercado para eso, ¿no? Y entonces, si bien el mercado, como tú decías, se renueva, pero en algunos casos permanece, digamos, vigente para algunos grupos la música, digamos, que ha representado una época importante, ¿no? Ahora, sí, pues la industria evidentemente puede generar algunas deformaciones, ¿no? En el sentido de... No, la industria está en un momento de increíble, que ¿no? la oferta musical no es evidentemente la de hace unos 30 años, ¿no? Ahora, yo evidentemente no consumo la música actual, algún tipo de música actual, ¿no? Pero entiendo de que la mayoría de los jóvenes sí lo consumen, ¿no? Buscan nuevas manifestaciones, no solamente aquí, en todas partes. Pero lo curioso es, porque la pregunta un poquito era qué le pasó a la salsa, y no sabemos qué le pasó, ¿no? Porque al final se va reproduciendo. Sí, se va reproduciendo, pero lo que ha pasado al final es este pesimismo que te digo, ¿no? Va mutando,
y va siendo reflejo de cada sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, como repito, toda manifestación es auténtica y evidentemente refleja el entorno de los diálogos. Ahora, ahí no sé si hay un correlato con, habría que ver, no sé, si hay un correlato entre las condiciones económicas, ¿no? Evidentemente ya hay mucha gente que analiza los procesos sociales de determinados eventos con el contexto social, evidentemente se hace claro. así siempre, ¿no? Pero yo no sé si el tipo de música y la calidad de la música obedezca a determinados contextos. Si supuestamente estamos en una sociedad en donde los problemas sociales se han ido ausentando y mejoras sociales, mejoras en la vida, etcétera, etcétera, por lo menos en el caso peruano, son visibles, ¿no? A lo que nosotros vivimos en los años 80. Entonces nuestra producción musical ha mejorado en términos de calidad, en todos los sentidos. Claro. ¿No? Entonces, De contenido. Entonces, sí, claro, ¿no? Entonces, no sé si hay algo de eso o alguien se ha puesto a pensar sobre eso, ¿no? Bueno, ahora, sí, lo que calidad, le pasa a la salsa, lo que le pasa al pan o lo que le pasa a lo demás, evidentemente es... Mira, hace poco leía que Gene Simmons de Kiss, que dicen que van a volver, decía de que el rock ya había muerto, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pasó en mediados de los 60s, 70s, ¿no? Que cae un poco en los 80s, ya no se reproduce, ¿no? Según decimos, ya no hay grupos de rock, ¿no? Aunque no creo, ¿no? Porque dice que va a venir, ¿cuándo viene? El día del partido de la final. Director. Slipknot y Stroke viene, ¿no? 23 de ¿no? noviembre. Claro, que es la final de la Copa Libertadores. Vivo por el rock. Eso va a ser San Marcos, ¿no? Sí. Pero hay convocatoria, ¿no? Sí, porque son varios grupos. Hay la convocatoria, hay gente que sí consume, ¿no? Hay gente que sí, entonces entrar a detalles ahí de repente un poquito tendríamos analizar más valor, más variables, más amplio porque para entender. Pero yo quisiera hablar un poco, ya que tú te explayaste en la salsa, yo quisiera un poco explayarme en el tema del punk, porque yo me acuerdo que el 83 comienza a tocar Leucemia, ¿no? Que hace una Leucemia y toda la movida fuerte de pan subterráneo que se llamaba en Lima, y que representó un símbolo, y ese movimiento, pero que algunos dicen que comenzó con Psychos en los 60, pero que Psychos tenía evidentemente ese espíritu revolucionario, ese espíritu transgresor de jóvenes de clase media, pero que no estaba asociado a un contexto que reflejaba, claro, digamos, pero sí había... en los 80. Los 80 fueron una situación muy interesante porque 82 fue la guerra de las Malvinas, ¿no? Que también fue un tema. Había varios aspectos sociales que marcaron a la juventud de esa época, ¿no? El 80. Luego viene con fuerza la nueva trova, me acuerdo, en los 80. El famoso concierto del 84 de Silvio con Pablo en Argentina, que hicieron varios conciertos y la música estaba por todos lados y yo no escuchaba, o sea, y el punk, ¿no? Que era, digamos, también el movimiento, el rock subterráneo, el movimiento que, digamos, era un escape para la gente y para la juventud de esa época y hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento el contexto particular de la sociedad peruana era crítica. Y entonces la música reflejaba, sí, ahí sí creo que reflejaba un contexto particular, ¿no? De protesta, evidentemente, ¿no? Claro. De protesta, pero de protesta, ¿no? Sí, clásico, emblemático. Yo por eso decía un poco que... Socio policía, claro, el contexto es fundamental. ¿No? Y es fundamental y vuelvo al tema anterior, ¿no? De lo que te decía, que tiene que ver un poco con el orden económico, y es interesante lo que tú dices, para que vean lo importante de la música. O sea,
y el orden económico. Cómo el orden económico, digamos, ha afectado incluso industrias como la música y ha afectado la sensibilidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me voy al ejemplo actual, ¿no? Este orden económico global que se vive, de consumo, de hiperconsumo, ¿no? Donde incluso la música ha pasado a ser descartable porque los músicos son descartables, ¿no? Eso más claro y mejor explicado te lo hace Charly García cuando dice: hoy en día para hacer música no se necesitan músicos, ¿no? Ni siquiera un estudio musical, ¿no? Hoy día una industria musical es un tipo, ¿no? Que va a una oficina y ¿qué necesitas? Este disco. Ah, ya, entonces acá tengo. Entonces va a su consola y hace esto acá, esto acá, esto acá, mueve acá, sube acá y ya te da el producto. Es lo que tú quieres. Entonces, que no tiene que ver con la armonía, con el ritmo, con el talento, ni incluso con el espíritu de la época, ¿no? Música de consumo, música descartable, que es lo que hoy en día, ¿no? Y que hacen crear un sentido común lamentable, de la que si hay música del pasado, vigencia, en fin, preguntas que también, por la misma ausencia de contenido, del orden, ¿no?, en el que se establece, son ausentes, ¿no? Realmente, ¿no? Ejemplo actual. O sea, hoy en día, en el orden político, económico, que no tiene un correlato musical, cuyo correlato musical es una música de consumo, que no refleja, digamos, sensibilidades ni nada, tenemos una crisis social brutal en Chile, que ya está yendo para un mes, ¿no? Y donde el gran movimiento social que hay en Chile no tiene un correlato musical con los grupos musicales del momento, sino que estos grandes grupos sociales, grandes movimientos sociales, de más de 1,5 millones de personas, no tienen un correlato musical, y jóvenes de 15, 12, porque el movimiento, ojo, nació como un movimiento escolar, nació en los colegios, ¿no? Jóvenes de 12, 15, 16, 18 años, que no tienen una sintonía musical del momento político en el que viven y tienen que retrotraerse 30 o 40 años atrás y ponen la música de Los Prisioneros. O sea, ponen el baile de Los que sobran, y los chicos que son adolescentes se sienten identificados con una música que se hizo en los años 80, cuando realmente se hacía música. No como la música de hoy día, que vuelvo a insistir es descartable por el orden económico de hiperconsumo que no permite, ¿no? Y no permite ni siquiera discernir sobre lo que hay o lo que es de música, ¿no? Yo, por ese lado, ¿no?, quería un poco, finalizando lo que tú decías, a propósito de los 80, el punk, Leucemia y todo, reflejaba un espíritu de la época. La música tiene ese sentido. Pero claro, la música hoy en día, por el orden económico imperante, ha perdido ese sentido y es un orden solamente de consumo descartable, ¿no? No, pero digamos, la música se renueva, ¿no? Ah, no, claro. Por ejemplo, en la música criolla se sigue cantando las composiciones de Pinto, ¿no? Entonces, seguimos renovando. Evidentemente ya hay un grupo menor que lo sigue, ¿no? Especialmente, pero siempre ha sido música de la costa, ¿no? Entonces, la música continúa, se reproduce. De repente hay formas en donde todavía es necesario elementos innovadores, ¿no?, que puedan renovar y asociarse, ¿no? Así, por ejemplo, así. Por ejemplo la música ayacuchana, ¿no? Con la nueva música ayacuchana que también hace unos años impactó, ¿no? La música no andina, ¿no?, ¿cómo se llamaba, ¿no? Ahí fue un caso de renovación y de actualización pero digamos exitoso, porque evidentemente era una buena música. Ahora, evidentemente todo tiene carga social, ya lo hemos explicado un poco. Todas las manifestaciones artísticas y la música en especial tiene siempre una carga social, ¿no? Representa un contexto y tiene esa finalidad, ¿no?, de esa renovación de los procesos
del cual has sido productor, ¿no? Así que, sí, así que, como tiene una carga social, evidentemente tiene un impacto en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué música es buena? ¿Qué música? Eso Como sí. cada uno va a considerar la música siempre el que cada uno considera su música de su contexto buena, pero Yo ahí a ver, sí, yo creo que... no, pero tú, a ver, hace tú escuchas a Edith Piaf. Sí, canta bien, ¿no? Porque todo el mundo te dice que Edith Piaf es lo mejor. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Pero a mí me parece una cantante de la misma época, Elizabeth Bonnier, perdón, ¿cómo se llamaba? Elizabeth Boyer, ¿no? La que cantaba, o sea, yo te decía hace un momento de que tú puedes acceder a varios contextos, ¿no? Ujú. Escuchar toda la música negra de Motown, por ejemplo, o no sé, ¿no? Este, y encuentras verdaderamente joyas musicales, ¿no? Si haces una búsqueda, ¿no? Y encuentras, o sea, ya, por eso decía, las barreras temporales, etcétera, tú puedes encontrar música, siempre lo que pasa es que uno asocia siempre a tu propia vivencia, ¿no? Cuanto a tu adolescencia, etcétera, uno cree que, bueno, siempre uno privilegia esa música como la mejor. Pero en tu búsqueda ya mayor, trascendiendo fronteras, etcétera, vas a encontrar un montón de música. Un caso curioso, justo que la vez pasada vine y comentaba sobre este grupo de salsa chiclayano, ¿no? Que parecía que pasó inadvertido, nadie lo escuchó en los 80, que yo sepa, he preguntado, nadie sabía de este grupo de salsa, pero que hace 8 años fue nuevamente digitalizado y ha sido un boom en Colombia, que se llama este grupo Sabotaje de Chiclayo. Y tiene un clásico que se llama Muchachita, que estaba que yo no me iba a citar. Entonces, tú pones la Muchachita en Colombia, todas las fiestas, todo, furor en Colombia. Es una producción del año 82 en Chiclayo. Nadie lo conocía. Y es un tremendo... ¿eh? Y tiene su álbum, tiene como 3 4 buenas canciones. Claro, no, la música no tiene que ver con tiempo. Entonces también pasa eso, ¿no? Procesos, cosas particulares en donde vuelven a nosotros, ¿no? Y si no tuvieron la recepción, ahora curiosamente tienen el auditorio, ¿no? Permeable y donde son sucesos, ¿no? Y curiosidades, esos procesos ya escapan, digamos, ¿no? A cualquier análisis, pero y era una cosa del pasado, ¿no? También, ¿no? Pero también tienes el auditorio que lo acepta, lo acoge y lo hace suyo, ¿no? Y curiosamente acá en el Perú no se escucha, pero en Colombia se está escuchando un montón, ¿no? Ah, Ah, entonces, sí, curioso. Estábamos siguiendo con el tema también, sí, ya habíamos hablado también de la música como expresión de protesta, ¿no? sí, sí, también. Evidentemente ha habido salsa de protesta también, También. todo vaino de protesta, ¿no? Todo tipo, ¿no? Todo tipo de música siempre ha habido, así como la literatura, como cualquier otra manifestación. Estas manifestaciones con contenido social y con denuncia social, ¿no? Obviamente ahí el hecho de que sean simplemente denuncias sociales también, y ahí creo que habría que resaltar el tema de la calidad, ¿no? Porque no es hacer una manifestación, ¿no? Así, y no, evidentemente Tiburón de Rubén Blades tiene pues su lado artístico, ¿no? Claro. ¿No? Silvio tiene la belleza particular de su música,
Entonces estamos hablando de que más allá de los temas, más allá de las temáticas, entonces la impronta del artista y el nivel que le da es que te hace llegar, ¿no? Si no hubiéramos tenido un Silvio, no hubiéramos, creo que la Nueva Trova nunca hubiera existido, pues, ¿no? No, claro. Si no hubiéramos tenido un Pablo Milanés, ¿no? ¿Cómo se llama el cantante que cantaba los versos de Vallejo? Nicola, no el Nicola, ¿no? Si no hubiéramos tenido a todo Fania, ¿no? Claro. Tampoco, ¿no? Entonces, pasa también por la calidad de los artistas, ¿no? Pasa por También. la calidad de los artistas, evidentemente, ¿no? Son, por eso, y creo que ahí, sí, pues, si nos ponemos a pensar en los artistas de hace unos años, con los nuevos artistas, con las nuevas manifestaciones de arte, por lo menos en el lado musical, no hay comparación, o sea, sí, o sea, además tú sabes que, no recuerdo cómo se llama este programita, cuando los cantantes salen al escenario a cantar y tienen un programita, pues, ¿no? Ya. Donde tú cantas, por más que esté mal la voz, tu voz sale, pero que... Entonces, la tecnología también, ¿no? Si bien te ha ayudado, y también un poquito que te van engañando por ahí, ¿no? Ah, no, claro. Yo no sé si la nueva tecnología, por lo menos en el lado ya, por ejemplo en el lado musical, ¿cómo se escucha la música? ¿No? O sea, la música, por ejemplo, grabada de la Sonora Matancera, esa música analógica, ¿no? Claro. Un mono. O los Beatles, los primeros discos de los Beatles también, o sea, fuerte, bueno, todos los Beatles, con la música digital, Claro. digitalizada, ¿no? O sea, hay un sonido totalmente diferente. Totalmente distinto. Si ahí la tecnología, por ejemplo, no nos ha brindado un sonido más real, más, ¿no? Ujú. Ahora la nueva tecnología musical, en este caso, te dan todo like, no hay errores, no hay, si hay un poco de repente, si nos adentramos un poco ya, como que se deshumaniza, ¿no? Ah, Claro. claro. Porque el artista en realidad no es su voz la que estás original, Claro, la que estás la tecnología escuchando. ha deshumanizado. No es lo que estás escuchando cuando tú vas al concierto. Ahora las nuevas tecnologías permiten que en concierto mismo tú estés escuchando algo de repente que el cantante está mal de voz y sale su voz perfecta. Claro. Entonces, ¿no? Sí, pues hay que estar atento a todo eso. Sí. Bueno, eso concluimos esta pequeña charla, ¿no? Que se ha extendido. Pero no sé si Y más bien. porque hay un tema acá, por ejemplo, ¿a dónde va la cultura musical peruana, no? Ah. Entonces, ¿a dónde va? No sé. Pero quiero decir una cosa aquí. El Perú no somos nosotros solamente. La gran mayoría de peruanos, para comenzar, una gran población es bilingüe o es trilingüe. Solamente los costeños hablamos el español. Claro. La Hay mayoría 11 millones de quechohablantes, son según el último quechohablantes de según el lengua último censo. materna y asumen el español como segunda lengua, ¿no? Obligados por un sistema educativo imperante. Pero en todos los pueblitos, todos tienen su grupo musical. Todos. Hay un acervo musical Entonces, que se sostiene, que se mantiene. El Perú es una gran fiesta porque fiestas patronales, fiestas para la herranza, fiestas para una cosa, todos los pueblos se organizan y siempre ha sido así en el mundo prehispánico y eso se ha renovado siempre, que la economía, la renovación social, todo eso se da a través de la fiesta, a través de la fiesta, ¿no? Así que, y obviamente la música emparentada con la fiesta. Así que, no creo que 20.000 años de historia musical, ¿no? Yo creo que todavía los procesos continúan. No, la música en ese sentido tiene un buen futuro. Con o sea, sus influencias, Perú, con sus influencias externas, ¿no? Claro.
la invisibilización que ha dado la economía de mercado y las tecnologías musicales han invisibilizado obviamente digamos, todo este acervo musical, pluricultural, ¿no? De distintos registros y géneros que tiene el país, no, la cultura musical peruana en ese sentido, digamos, qué camino va a tomar, como bien dicen, no sabemos, pero de que hay reservas musicales ingentes en este país, las hay. O sea, hay una buena salud musical, o sea, hay una buena, digamos, hay de dónde tomar musicalmente, ¿no? Y yo creo que por ese lado, digamos, incluso en ese sentido, creo que musicalmente, al igual que la gastronomía, gozamos de buena salud, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Gracias. Ya, Oh. ya. Nos vamos.